hablemos ahora de nuestros hábitos de consumo. Se convierten en una tendencia que afecta directamente a la salud y hoy queremos conocer de qué forma. Isabel. Sí, Vanessa, vamos a hacerlo con diferentes tipos de productos que estamos muy habituados a consumir, como pueden ser, por ejemplo, los snacks, que a veces se convierten en procesados, como patatas fritas, como gusanitos, también los huevos, que es un alimento que siempre nos incita a tener esa duda de cuántos debemos consumir normalmente. Hablaremos también de la leche o bebidas vegetales, varios tipos de productos también como el aceite, qué aceite es mejor consumir, qué nos puede provocar cada uno de ellos, y para eso contamos con una nutricionista, Leticia Ezquerra. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de todos estos cambios en el consumo, aunque en general podría decirse que sí que hay una tendencia más hacia productos más rápidos, más cómodos. Sí, evidentemente nuestro estilo de vida también ha cambiado, ¿no? Entonces nuestro consumo de productos también. Ahora tenemos menos tiempo para dedicar a la cocina y generalmente solemos tirar más de ultraprocesados o de productos más rápidos o fáciles de consumir. En esos casos tenemos que mirar, ahora sí, la etiqueta, porque puede haber diferencias entre unos ultraprocesados u otros, o al fin y al cabo no todos. No, ¿qué va? O sea, hay procesados que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, tenemos legumbres en conserva que pueden ser súper útiles, y es cierto que tenemos que aprender a leer las etiquetas y ver que no haya demasiados ingredientes en ellas. Entonces van a haber productos más y menos saludables dentro de los procesados. Claro, en ese sentido, por ejemplo, el encontrar nombres muy raros de conservantes en la etiqueta puede comenzar a alertarnos, ¿no?, de que ese producto mejor no consumirlo en exceso, ¿no? Exacto, o sea, si tú ves una etiqueta muy grande que no sabes lo que significa lo que pone, yo te recomendaría que dudases a la hora de comprar el producto. Generalmente que conozcamos lo que aparece en el etiquetado. Aquí sobre todo queremos hablar de productos que consumimos en nuestro día a día. Vamos a ver de qué productos se trata. Ya los mencionábamos antes, el azúcar, por ejemplo, cuyo consumo es cierto que ha bajado, pero quizás sustituido por otros productos, por otros endulzantes, como los edulcorantes, la sacarina. Veremos cómo de dañinos pueden llegar a ser y si realmente suponen un sustitutivo. Hablaremos también de la leche y esa moda por las bebidas vegetales que no sabemos hasta qué cierto punto son recomendables o no. Imagino que dependerá de cada una de ellas. Hablaremos del consumo de snacks también, lo decíamos, esos ultraprocesados, y diferentes productos ahí los estamos viendo a lo largo de hoy, y conoceremos sobre todo también la gente si realmente esos hábitos de consumo los ha comenzado ya a adoptar. Comenzamos viendo el tema de los snacks, comenzamos hablando de los snacks. ¿La gente consume más o menos snacks, por ejemplo, bolsas de patatas fritas y todo este tipo de productos? En mi casa no, pero fuera de casa con mis nietos y todo eso sí que toman mucha patata frita. Críos de 13 años y tal, esos que consumen mucho. Frutos secos los tomo yo, sí. Y las patatas también, sobre todo ahora en la playa y todo, mucho. No, somos mayores y muy poco. Y luego tengo un hijo mayor que no le gusta para nada las patatas fritas de bolsa. Intento no comer mucho, de hecho estoy reduciendo, porque son grasas que no son buenas. Bueno, la teoría no la sabemos, pero queremos conocer los datos reales. Vamos a ver qué dice el Instituto Nacional de Estadística. Que ha pasado de 1,8 kilos a casi se ha duplicado a 3,4 kilos por persona en los últimos 15 años. Pues ahí están los datos, y ahora lo que queremos conocer con Leticia es cómo puede afectar eso a nuestra salud, el consumir tantos procesados, sobre todo también en los niños, ¿no? Porque a veces es un recurso muy sencillo para darles una bolsa de patatas a los niños y que se queden contentos. Sí, evidentemente el consumo ha aumentado, pues porque también son productos muy accesibles y son muy fáciles de llevar y de comer. Entonces, estos productos van a ser productos que son altos en grasas saturadas, muchos azúcares, como decíamos antes, demasiada sal, y creo que la idea es buscar alternativas más saludables y dar otras opciones de snacks o de estos picoteos entre horas, ¿no? A lo mejor fruta o llevar algún fruto seco y tal podría ser una alternativa más saludable. Por ejemplo, ahora vemos también que está muy de moda, ya vienen palitos de zanahoria, ¿no? Con hummus, que es una de las opciones también que cada vez está más frecuente. Con las patatas fritas, Lorena. Leticia, te quería preguntar, si somos de los que no podemos decir que no a unas patatas fritas, ¿existe una opción, por ejemplo, más saludable con las freidoras de aire ahora? ¿Sería
Bueno, ni uno ni otro, nos quedaríamos a mitad de camino. A ver, la patata en sí, lo que es la patata es un producto súper saludable. Lo que lo va a hacer menos sano es la fritura, que lo que va a hacer es añadir mucho aceite y mucha sal. Sí que es cierto que con la freidora de aire podemos cocinar patatas fritas, pero con menos cantidad de aceite, que eso lo que va a hacer es tener un producto menos calórico y además si le has añadido un aceite bueno de tu casa, sería un snack en comparación con lo otro, vamos, súper aceptable. Uno de los problemas que supongo que tendrán estos snacks es que muchos de ellos también llevan incorporado dentro el azúcar, ¿no? Parece ser que el consumo de azúcar blanca como tal, esa que nos echamos a cucharadas, por ejemplo, en el café, sí que ha disminuido. Vamos a verlo. De vez en cuando nos damos atracones, pero intento usar stevia. Y suelo usar azúcar. Yo creo que mis hijos y eso toman edulcorantes. Consumo sacarina y lo mínimo posible. Porque me gusta más, me sabe más dulce, me he acostumbrado. Me gusta más que el azúcar. Yo uso para el café panela. Consumo el azúcar moreno, pero al final creo que no, que es igual que el azúcar blanca. No, azúcar, pero no consumimos mucha, pero azúcar. No consumimos mucho, dicen. Vamos a comprobar con el INE si es cierto esto. ¿Ha bajado el consumo de azúcar? Pues ha descendido. O sea, hace 15 años se consumían casi 5 kilos de azúcar por persona y ahora estamos en 3,3. Ha bajado bastante. El de edulcorantes también ha bajado algo, o sea que no se ha sustituido. Mira, parece ser que los resultados son buenos, menos azúcar, menos edulcorante, aunque sí que es cierto que precisamente el edulcorante está incorporado en muchos otros productos, ¿no? Porque estas bebidas cero realmente son tan buenas, son tan recomendables. A ver, tanto el azúcar como el edulcorante, cuanto menos mejor. Es decir, sería mucho más interesante acostumbrarse al sabor real de los alimentos. Pero en caso de los refrescos, pues ante una alternativa de un refresco con mucho azúcar como transición de educar al paladar hacia otros sabores, pues podemos utilizar algún refresco sin azúcar de manera ocasional. Yo creo que es un poco en función del consumo que se haga del producto. También hay veces, decíamos mientras escuchábamos a los aragoneses, Isabel, que ahora mismo en muchos establecimientos pides un café con leche y directamente 2 azucarillos. No es necesario 2 azucarillos en un café con leche. No es necesario. O sea, si tienes que echarte 2 azucarillos al café con leche es que no te gusta el café. Entonces igual es mejor que te pidas otra bebida. Claro, estamos hablando de lo que es beneficioso para nuestro cuerpo en general, pero también hay que prestar mucha atención al aporte calórico, ¿no? Ese azúcar que a priori parece que no es nada porque es una cucharilla o es un terroncito, realmente lleva dentro consigo muchas calorías. Bueno, el azúcar en realidad lo que son es calorías vacías, que no nos van a aportar más nutrientes más que el azúcar y ya está. Es muy importante también tener en cuenta si echamos ese azúcar a nuestro café o a nuestra leche, pero también qué leche estamos consumiendo, ¿no, Vanessa? Claro, es que veníamos hablando que cada vez está más de moda, ya no la leche entera, semidesnatada o desnatada, sino esas bebidas vegetales que cada vez se han ido incorporando más a las estanterías de los supermercados y de las tiendas y también en algunas de las despensas de los hogares aragoneses. Saludamos a esta hora de la tarde ya a Miguel Ángel Simón, él es médico digestivo. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Si le parece, empezamos directamente por la leche, leche de vaca o bebidas cada vez más presentes, bebidas vegetales. ¿Cómo afecta y qué es mejor o no para nuestro organismo, nuestro cuerpo? Desde el punto de vista de salud digestiva, la leche de vaca es buena, ¿no? Excepto personas que tengan alergia a la proteína de vaca. Y de ellas, la que sería más saludable desde un punto de vista digestivo sería la leche desnatada, ¿no? También porque nos hemos acostumbrado a tomar leches con menos carga de contenido graso y entonces la digestión se hace mucho mejor cuanto menos contenido de grasa tiene. O sea que es saludable la leche de vaca, muy digestiva la leche desnatada. Las leches vegetales pueden ser importantes en algunas cosas puntuales, sobre todo en gente que tenga problemas digestivos, incluso con este tipo de lácteos, pero no debería de ser la norma y también hay mucho desnovismo en el consumo de este tipo de leches vegetales. Muy buenas tardes, doctor.
Nos surge también la duda del tema de las intolerancias, ¿no? No sé si cada vez hay más intolerantes a la lactosa o es que cada vez se conoce más el tema y se comienza a tratar más. El tema de la intolerancia a la lactosa no es que sea una enfermedad en sí, sino que en el desarrollo humano nosotros no hemos desarrollado mutaciones que nos permitan digerir bien la lactasa. La lactasa es glucosa y galactosa que el intestino humano no es capaz de digerir, la tiene que desdoblar y se absorbe. Pero si nosotros privamos en la evolución humana, en antaño solo los niños bebían leche y los adultos tomaban mucha carne, se desarrollaba una pérdida de función de esta lactasa y entonces eso se transmitía genéticamente de tal forma que solo la reincorporación posterior de los lácteos en las dietas es lo que ha hecho posible que se pueda tolerar. ¿Son ciertas las intolerancias a la lactosa o no? Pues eso es muy especulativo, porque las pruebas que demuestran la intolerancia a la lactosa tienen muchos falsos positivos y falsos negativos. Yo creo que hay bastante menos de lo que la gente dice, porque la gente dice que tiene intolerancia a la lactosa a que le siente mal la leche de vaca, ¿no? Y muchas veces es simplemente que es un poco más pesada, pero la intolerancia daría vómitos y diarreas muy explosivas. Esas personas sí que tendrían un déficit de lactasa muy importante. Antes de pasar al agua embotellada, que le voy a preguntar ahora mismo a mi compañera Isabel, quería hacerle un pequeño apunte, porque claro, ahora decíamos, en las estanterías encontramos de todo tipo de bebidas, bebidas de soja, de avena, de almendras. Cada vez hay más. Al final, ¿tienen algo en común o es recomendable más una que otra o no? No, yo soy consumidor de lácteos, de leche de vaca y en concreto no sigo la regla de la salud digestiva, me gusta más la leche entera, pero yo creo que desde el punto de vista saludable la desnatada, y la única que sí que se utiliza más, porque a veces ya que hablabais antes de los cafés y del azúcar, pues en el café, bueno, muchos baristas utilizan la leche de avena, pero yo creo que salvo que te siente muy mal, deberíamos utilizar la leche de productos como la vaca. En cuanto a la leche, usted lo tiene bastante claro, pero ¿y en cuanto al agua? ¿Es bueno consumir agua del grifo, mejor embotellada? El agua del grifo es saludable y está desde un punto de vista microbiológico perfecta y desde un punto de vista de minerales pues varía mucho. Nosotros vivimos en Aragón y en Zaragoza en concreto en una zona donde el contenido del agua es muy dura, ¿no? Y entonces puede acarrear algunos problemas no solo domésticos para lavar o para beber, sino también desde un punto de vista de salud se especuló con que podía haber más riesgo de cálculos a nivel renal. Entonces yo creo que el agua del grifo, el problema que le podemos achacar es el sabor, ¿no? Podemos decir más de cloro, ¿no? Y el agua embotellada tiene una serie de ventajas microbiológicas también, los minerales suelen estar más adecuados y el único problema teórico que puede acarrear el agua embotellada es que si se almacena en recipientes de plástico, hay varios estudios que todavía se deben de evaluar más profundamente que han demostrado que determinados componentes del plástico se podrían ver o se han visto en las placas de ateroma, placas de colesterol, en el interior de las carótidas o de las coronarias, y eso podría ser una génesis de problema de cualquier producto ligado al plástico, ¿no? El agua, si la bebemos embotellada y en vidrio, yo creo que da más confiabilidad desde el punto de vista de estas micropartículas. Pero desde un punto de vista sanitario son iguales. De sabor, mejor la embotellada que del grifo, pero microbiológicamente y de digestivo son idénticas. Bueno, pues nos quedamos con todos esos análisis, esos datos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Simón, una vez más por atender a Conexión Aragón. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues esas son las recomendaciones, pero queremos saber la gente si realmente compra agua embotellada o la bebe del grifo. Consumo agua del grifo porque enfrente de mi casa vivía un químico que llevaba todo el agua de Zaragoza y los biberones a sus nietos se los daba de agua del grifo. Al comienzo consumía embotellado, pero ahora consumo del grifo. Me parece bien. En casa siempre tomamos agua embotellada. He consumido mucho tiempo embotellada, pero ahora ya la uso del grifo. El grifo. En todos los sitios que voy. La verdad que por el peso, más bien porque traía las de 5 litros y me costaba un montón. Yo bebo en mi casa agua filtrada con la brita. A ver, yo vivo en Egea, entonces el agua en Egea es muy buena y consumo agua del grifo.
Hemos hablado de la leche, hemos hablado del agua y quedaba pendiente, Isabel, hablar del aceite. Además es que no hemos podido dejar de hablar en publicidad de este tema, ¿no? Porque obviamente conocemos todos el aceite de oliva, el aceite de girasol, pero surgen también, comentábamos, nuevos tipos de aceite. Por ejemplo, en las redes sociales hay muchas recetas que se hacen con aceite de coco, ¿no? ¿Qué pasa con este aceite? ¿Es más saludable, menos? Vale, primero, viviendo donde vivimos, el aceite de elección tiene que ser el aceite de oliva, virgen extra si puede ser. Y han aparecido muchísimos aceites también, porque hay aceites menos saludables que se le echan a bollería y ultraprocesados, otra vez es lo mismo, porque son muy estables y muy baratos. Y en respecto al aceite de coco, sí que es verdad que se ha puesto como muy de moda en recetas más fit y tal, en Instagram lo podemos ver mucho. Vale, es una grasa saturada que yo creo que nunca debería desplazar al aceite de oliva, pero como tiene también un sabor dulzón, pues puede hacernos también quitar ese azúcar que le añadimos de más a lo mejor a algún bizcocho, y de manera ocasional no me parece mala opción. Son algunos de los que hemos visto, pero ¿y su consumo, Isabel? Por ejemplo, también nos viene a la cabeza, hablando de consumo, el de palma, porque sí que ha estado muy demonizado, ¿no? Sí, el aceite de palma se utiliza sobre todo porque es muy barato y a la industria evidentemente le va a interesar, y es muy estable. Hace que los productos no se enrancien y es un aceite que aguanta muy bien las temperaturas, pero la calidad no es demasiado buena. Claro, aquí también influye el precio. Vamos a descubrir si dependiendo tanto de la salud como del precio, el consumo del aceite ha aumentado, ha disminuido, y de qué tipo de aceite. Si hemos pasado de hace 15 años que tomábamos 11,3 litros por persona, hemos pasado a 7,8 el aceite de oliva. Otros aceites que no son de oliva sí que ha aumentado en los últimos 5 años, que son los años, hemos pasado de 3,4 a 4,4 y en cierto modo pues ha sustituido al de oliva. Esto en cuanto al aceite, pero ahora vamos a descubrir qué es lo que pasa con el consumo de pescado, porque también ha cambiado esto. Ha bajado bastante el consumo tanto de pescados como mariscos. En concreto, en pescado fresco, pues hemos pasado de 10,5 kilos por persona a 7,5. Claro, el pescado también es otro melón muy amplio a abrir, porque ahí está el marisco, está el pescado fresco, está también el pescado en conservas. ¿Qué es recomendable y cuánta cantidad de pescado deberíamos consumir y de qué tipo es mejor? A ver, el pescado es una opción de proteína súper saludable. Entonces tendríamos que, o estaría genial, consumir de 2 a 4 ocasiones semanales pescado. Fomentar el pescado azul por su composición de ácidos grasos, que son súper interesantes, pero sí que es cierto que el pescado muchas veces cuesta un poco más de incluir. Entonces, a lo mejor alguna opción de estas rápidas, como algún pescado en conserva, pues puede ser buena para facilitar el consumo. ¿Sustituiría la lata de atún? No. La lata de atún no siempre, pero podría ser alguna otra opción. Opciones de pescados más pequeñitos como melva, sardinas, caballa, que están en lata y si vienen en un aceite de oliva virgen son una opción excelente para comer pescado azul, que a veces te da más pereza. Claro, el tema de la lata también es importante tener en cuenta con qué viene ese atún, ¿no? Porque tenemos diferentes opciones con aceite de oliva, de girasol, al natural. Sí que es cierto que calóricamente el natural imagino que será más recomendable, ¿no? Calóricamente al natural no lleva nada más, con lo cual es el pescado solamente y va a tener menos contenido en calorías. Y si hemos de elegir por una opción, yo me decantaría siempre por en conserva aceite de oliva. Quizá debemos dejar a un lado o consumir menos, por ejemplo, cuando vemos en salsa de tomate, en salsa picante, bueno, de todas estas que cada vez también hay más variedad. Sí, hay mucha variedad en este aspecto, pero bueno, ya vamos a añadir más alimentos, o sea, más ingredientes, más procesamiento y ya acaba siendo más un producto más tirando al procesado que al beneficio de la conserva en sí. Lo que pasa también con el pescado a veces que a los niños es difícil metérselo, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchas opciones, muchas de ellas congeladas, como esas varitas de merluza. ¿Eso realmente es pescado o es de todo menos pescado? A ver, hay de todo. Hay de mejor y de peor calidad, pero bueno, ahora también podemos meternos en la cocina y con la air fryer, por ejemplo, hacernos un pescado rebozado que a los niños le van a entrar mejor y es fácil de hacer, solamente hay que ponerse un poquillo. Muy breve, tenemos que cambiar los huevos, pero ¿y qué hay de esas hamburguesas que hay ahora de pescado?
Claro, ¿sí o no? allí la historia es fijarse en los ingredientes. Si los ingredientes en su mayor porcentaje son pescado, bueno, pero generalmente eso no pasa. Entonces, allí hay un poco que debatir. Bueno, eso en cuanto al pescado, pero no nos podemos ir sin hablar de los huevos, que al final es un producto muy controvertido, ¿no? Porque ¿cuántos son recomendables realmente a la semana? ¿O no hay una respuesta exacta? A ver, yo diría que no hay una respuesta exacta. O sea, a ver, si en una persona que esté sana puede consumir huevos todos los días. Hemos denostado un poco el huevo por su contenido en colesterol, pero hay que ver el huevo en su conjunto, no solamente un nutriente en concreto. No va a ser lo mismo el colesterol del huevo que el de una mortadela que le pongo en el bocadillo todos los días al niño. Entonces hay que fijarse también en el patrón de consumo del resto de alimentos que tenga esa persona. Si tenemos que elegir huevo a la plancha, ya no voy a decir frito, pero también podría ser huevo pasado por agua, que no termina de estar ahí del todo cuajado, o el huevo duro, o da igual. Da igual, o sea, a nivel, ya esto es un poco organolépticamente lo que a ti te guste más, va a diferenciarse súper poco. Lo que sí que es cierto que del huevo a veces como que se demoniza también un poco la yema, aunque realmente es lo que tenga el valor nutricional, ¿no? Pero sin embargo sí que está como muy de moda, sobre todo para la gente fitness, el consumir las claras, porque realmente es lo que nos aporta proteína. ¿Está bien consumirlas así por separado? A ver, la yema lo que va a tener es toda la grasa, pero también todas las vitaminas. O sea, tampoco vamos a demonizar las grasas porque son necesarias. Pero sí que está bien añadir un aporte extra de proteínas, y la clara de huevo pasteurizada es una opción muy buena. Yo creo que también tenemos que conocer si ha descendido o aumentado precisamente el consumo de huevos, porque esto, las opiniones y las recomendaciones han variado tanto a lo largo de la historia. Vamos a verlo. Y los huevos, por ejemplo, pues se ha notado un aumento de consumo en los últimos 5 años. Hemos pasado de 126 huevos por persona y año a 150. Bueno, no se sabe lo que realmente es recomendable, como nos decía Leticia, depende de cada caso, pero hay muchos alimentos que se nos han quedado colgados y que ya para terminar no sé si podemos tratar, por ejemplo, el tema de la carne, porque también surgen las dudas de si mejor carne roja, si es más recomendable el pollo. Más recomendable van a ser las carnes magras. Y dejar un poquito para más ocasional la carne roja, porque tiene más incidencia de cáncer colorectal y otro tipo de enfermedades. Pero como todo, va a depender del patrón de consumo de la persona. O sea, no podemos categorizar tanto a los alimentos entre buenos y malos. Depende. Hay que buscar ese término medio también, hay que aprender a curarse, y como siempre decimos en Conexión Aragón, Leticia, ante cualquier duda siempre acudir a profesionales como vosotros. Como vemos que todavía tenemos mucho más recorrido, yo creo que te vamos a invitar un segundo día, porque además tendremos que también analizar estos turrones y polvorones que vienen de cara a Navidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Isabel. Te veo en unos minutos con otro tema.